Aleluya. Qué bueno es declarar la palabra, la presencia de Dios. No nos damos cuenta hasta qué nivel es bueno. Rompemos cadenas, rompemos ataduras y esto no se tiene que quedar aquí. Aquí empezamos a hacerlo, pero cuando vuelves a tu casa tienes que seguir rompiendo ataduras en tu corazón. Yo hoy quiero compartiros acerca de los hijos de Coré y el título se llama Los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Vemos que os voy a hacer un pequeño refrescar la memoria. El pueblo de Israel sabemos que vivieron en Egipto y en su primer momento era maravilloso porque fueron liberados del hambre, se iban a morir de hambre y José libera al pueblo, lo pone ahí en Egipto, custodiado, guardado, empiezan a prosperar, Dios empieza a bendecirlos, pero luego se levanta Faraón que no ama a Dios, que no conoce a Dios y que no tenía ni idea de quién era José. Entonces empieza un tiempo de esclavitud para el pueblo de Israel. Y no es un año ni dos, son casi 400 años de esclavitud para el pueblo de Israel. Y vemos que de ahí recordamos que todos los que nacían varones, el faraón ordenó que se les tirase a las aguas del Nilo. Entonces, de esa generación, de ese momento de la historia, murieron muchísimos varones ahogados en aguas del Nilo. Pero Moisés no. Moisés es un niño preservado por Dios porque Dios quiere usarlo para liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces todo lo que está en torno a Moisés es totalmente milagroso desde su nacimiento. Pero parece que en su vida no pasa nada hasta los 80 años. En los 80 sabemos que cuando tiene 80 años está en el desierto cuidando el ganado de su suegro Jetro. Y Moisés piensa que su vida no ha tenido ningún sentido. ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué Dios me ha dado vida si mi vida no vale una basura? Ese es el pensamiento que tiene Moisés. Pero aún así, Dios en ese momento interrumpe, rompe su historia, se mete en su vida. Y ahí vemos a un Moisés que con la ayuda de su hermano Aarón lleva al pueblo, ¿me podéis cambiar la imagen por favor? Lleva al pueblo de Israel a libertad. El pueblo de Israel, después de ver 10 plagas horribles que destruyen todo Egipto, después de ver la grandeza, el poder de Dios, ven el mar rojo que se abre y en ese mar ellos atraviesan todo el pueblo con su ganado, con sus niños, pasan en seco, llegan al otro lado y ven como los egipcios son sumergidos por las aguas y mueren allí. Vemos que según salen de Egipto, el pueblo de Israel tiene un corazón murmurador, se queja constantemente y murmura. No es solo la queja, es la murmuración contra Dios y contra Moisés y Aarón que es constante. Tienen sed, murmuran. ¿Para qué van a pedir si pueden murmurar? Dios les da agua. Tienen hambre, Dios les da maná del cielo. Quieren carne porque dicen en Egipto comíamos tan bien. Nuestra vida era tan maravillosa en medio de la esclavitud y Dios les da codornices en el desierto. Sabemos que muere mucha gente porque una vez más había un estado de murmuración muy fuerte en el pueblo. Les guía con una nube de día y una columna de fuego por la noche para protegerles en el desierto. Dios los protege. Y hay aquí un elemento que es interesante porque muchas veces se enseña que el pueblo de Israel podía haber llegado en pocos días a la tierra prometida. Pero tengo que deciros que poniendo aparte el castigo de Dios de 40 años, Dios tenía otros planes. No iban a llegar en pocos días igualmente. Tenían un proceso. Y llegan al monte de Dios, al Sinaí, después de atravesar 3 meses el desierto, 3 meses. Llegan a Sinaí, se instalan en el monte de Dios. Y cuando tú lees la Biblia, yo os recomiendo que leáis todo esto, está Génesis, Éxodo, tenéis pasajes increíbles sobre la presencia de Dios, en Éxodo especialmente.
y llegan al monte y dice la palabra que el monte tiene truenos, relámpagos, humea, y la gente sabe que cualquiera que toque el monte, aunque sea con el pie o con una piedra, perece, muere en el momento. Nadie podía acercarse a tal nivel de santidad de Dios. Y Dios muestra al pueblo su santidad para enseñarles: yo soy muy grande, soy muy poderoso, temedme, tenedme respeto, honradme, no toquéis lo que está prohibido. Sin embargo, vemos que Moisés se adentra en ese monte, es el único ser humano que se puede meter ahí y puede ver a Dios 40 días y 40 noches hablando con Él, como quien habla con un amigo. Y realmente empezamos aquí lo que quiero contaros. El pueblo de Israel recibe, podemos cambiar la imagen, recibe las ordenanzas del Señor. Montan un tabernáculo, un lugar donde Dios dice exactamente las telas, cómo tienen que ser, las materias, todos los instrumentos que tenían que usar para hacer sacrificios por los pecados, pero también para adorar a Dios. Tenían que hacer ciertos rituales y ellos aprenden eso en el monte Sinaí, no solo a través de las leyes, sino todo lo que Moisés trae de la misma presencia de Dios como directrices de cómo tienen que adorar a Dios. Entonces vemos que dentro del grupo escogido y apartado para tocar las cosas santas de Dios estaban los levitas y estaban los sacerdotes. Vemos que su vestimenta era diferente, pero también su responsabilidad era diferente, porque el levita tenía que cargar con los instrumentos sagrados, tenía que ocuparse de que todo estuviera en su sitio, cuando se movían tenían que coger las telas sagradas. Es decir, nadie en el pueblo, excepto los levitas, podían tocar material sagrado, si no, morían, así de claro. Pero luego estaban los sacerdotes. Los sacerdotes tenían, digamos, un nivel más íntimo, más profundo, más intenso. Tenían que sacrificar los animalitos, tenían que presentar las ofrendas ante Dios y tenían que, otro tipo de responsabilidad, eran como los mediadores entre Dios y el pueblo, ¿vale? Entonces eran dos funciones totalmente diferentes. Los levitas, por ejemplo, tenían también la función de quedarse a las puertas del tabernáculo y de vigilar el tabernáculo. Ellos estaban ahí y era una función pues honrosa, pero poco vista. El que estaba a las puertas del tabernáculo, pues ahí estaba. Luego había otro tipo de funciones, ¿no? Vemos que cada uno tenía algo que hacer. Cada familia tenía una función, y esto iba por familias, por clanes. Tal familia se encargaba de las cortinas, tal familia se encargaba de los objetos sagrados, y cada uno tenía algo diferente. Uy, qué bien, maravilloso. Bien, vemos que dentro de este ambientito empiezan a pasar cosas feas. El pueblo de Israel se mueve, Dios dice, se toca el shofar, se levantan, mueven campamento, Dios dice, ya está bien, ya os habéis quedado en el Sinaí, os he dado mis leyes, mis normas, os he enseñado cómo hay que adorarme, ahora ya está, ¿estáis preparados para conquistar la tierra prometida? ¡Buah! ¡Qué subidón! Por fin, ya llevaban tiempo, se cree que llevaban cerca de un año ahí, recibiendo palabra de Dios para sus vidas. Entonces, cuando se mueve todo el pueblo, se acercan a Cades Barnea, que ya era, digamos, la puerta de entrada de la tierra prometida, y Dios dice, manda a 12 espías, pero no quiero a cualquiera, quiero 12 príncipes para que vayan a la tierra, la espíen y digan lo que hay, para que os informen de lo que hay dentro de esa tierra. Y vemos, todos sabemos, los que hemos leído, que el informe de los espías es absolutamente desastroso. De 12, solo 2 creen que Dios puede ayudarles a conquistar esa tierra. Solo 2, Josué y Caleb. Los 10 otros murmuran contra Dios.
dicen, el miedo les invade y empiezan a decir que es imposible conquistar esa tierra. Tú no has visto las murallas que tiene, no se pueden franquear, no se puede atravesar, es imposible con esos gigantes que hay en toda la tierra, que nosotros que somos como langostas, somos nada, ante ellos podamos conquistar la tierra. El pueblo murmura, muchos mueren y 10 espías de los 12 son castigados por Dios con la muerte inminente. Quiere decir que 10 príncipes, tenemos que entender esto, 10 personas muy importantes del pueblo, siempre mandaban uno de cada tribu. 10 mueren. ¿Qué pasa? Quedan solo 2. El pueblo está en una situación complicadita. Dios les dice, ¿así habéis murmurado? ¿No vais a entrar? No vais a entrar. ¿Sabéis quién van a entrar? Vuestros hijos. Los que tienen de 20 años para abajo, esos sí que podrán entrar en la tierra prometida. Los de 20 para arriba se siente mucho. Iréis muriendo poco a poco en el desierto en 40 años. El ambiente está terrible en ese momento. Imaginar al pueblo de Israel. Están tan enfadados, pero no contra Dios. Están enfadados contra Moisés y Aarón, que son la cabeza visible o la boca que se puede oír de Dios para ellos. Y se enfadan muchísimo, entonces piensan en matarlos y en coger a otro líder que los lleve a Egipto, porque en Egipto se estaba súper bien. Y en Egipto, además, Egipto está destruido porque la mano de Dios destruyó a Egipto. ¿Qué vuelven a buscar a Egipto? Pero el pueblo es así y pasan por su crisis. Y en esta maceración de cosas malas que están pasando, ¿dónde dejé el? No sé ni dónde dejé el mando. ¿A la izquierda? ¿Aquí? Ah, sí, es que es muy pequeño, perdón. Vale. En esta maceración de cosas sucede una cosa terrible. Se levanta Coré. Coré es un hombre también poderoso. He dicho que han muerto gente muy importante. Coré es un levita reconocido y además es un líder. También tengo que decir que Coré es el primo de Moisés y Aarón. Entonces, diciendo que es el primo, ya podemos entender que empieza a haber una lucha de poderes, ¿vale? Y Coré se junta con 2 compañeros suyos que son de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, tribu de Rubén. La tribu de Rubén es el hijo mayor de Jacob, el primero, el principal. ¿Qué quiere decir? Que aunque Dios ya lo había desechado a Rubén porque se había acostado con la concubina de su padre, y Jacob se lo dice, pero en ese momento la tribu de Rubén aún existe. Y la tribu de Rubén dice, somos los mayores, somos la parte más potente de Jacob. Nosotros tenemos derecho de mandar como lo hace Moisés. Datán y Abiram van a por la parte política, a por la parte de autoridad que tenía Moisés, no a por la parte espiritual. Sin embargo, Coré, que es levita, va a por Aarón. ¿Por qué yo soy un levita y este es un sacerdote? ¿Quién lo dice? ¿Vale? Vamos a leer lo que pasa. Números 16, 19 dice, después dijo Moisés a Coré, le dice, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Habla a la congregación y diles, apartaos, dice Dios, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él.
Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que yo no hice mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, los tragó a ellos, sus casas, sus hombres, los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Tenemos una situación totalmente horrible. Coré se presenta con Datán, Abiram y 250 hombres más. Todos piensan que podían estar en el lugar que tenían Moisés y Aarón. Nosotros también tenemos ese derecho y esa autoridad. Y esto respondía a un eslogan que habían repartido entre el pueblo. Sabéis que cuando hay una rebelión siempre tiene que haber un titular para que la gente siga, para que vaya detrás. Y el titular es: como lo ha dicho Jehová, porque lo ha dicho Jehová, todo el pueblo es santo, todos somos santos. ¿Por qué vosotros os adueñáis de algo que nos pertenece a todos? Obviamente, Coré, que había sacudido a toda esta gente, porque las rebeliones de Coré, no pensaba eso, le daba igual el pueblo. Él quería posición, sacerdocio, reconocimiento por encima de Moisés y Aarón. Y vemos que pasa esta tragedia donde la tierra se los come directamente vivos, o sea, los traga con sus tiendas, con sus hijos, con sus pertenencias. Imaginar qué situación tan violenta. Oyen sus gritos desde el centro de la tierra, caen vivos al Seol, al Seol. La imagen es brutal. Y a mí esta imagen me recuerda tremendamente a Satanás. Satanás se rebeló contra Dios. Él dijo: ¿por qué no puedo estar yo sentado en el trono de Dios? Que me adoren a mí, que me miren a mí, que me sirvan a mí. Y dice Jesús en los evangelios más adelante: vi yo caer a Satanás como un trueno, como un rayo, perdón. Satanás cayó como un rayo y se convirtió en el ser horrible que es hoy en día, con poder, pero con poder limitado. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Y Satanás en su caída arrastró la tercer parte del cielo. Al igual Coré con su caída arrastró a hombres que podían haber sido hombres de influencia positiva para el pueblo. Nada más y nada menos que al día siguiente se levantan un montón de gente enfadada por esta situación y sucede que 14.700 personas del pueblo mueren. Es el peor castigo que tuvieron durante su travesía en el desierto. No hubo nunca tantos muertos en un mismo momento de la historia. Y realmente yo estaba pensando en esta historia, no sabía muy bien qué quería Dios que dijera con esto, porque uno puede pensar que realmente, bueno, pues el hombre fue un rebelde y esto es todo, no hay mucho más que sacar de esto, ¿no? Pero a mí la palabra me sacude una y otra vez, con Números 16:11, dice: mas los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué no murieron los hijos de Coré? Primero, no hay explicación para esto, porque los hijos, los pequeñuelos, dice la Biblia, de Datán y Abiram fueron tragados por la tierra.
Sin embargo, los hijos de Coré no se vuelve a decir nada de ellos en 40 años. Y el primer texto que aparece está en Números 16:11, que es el segundo, creo que es el censo antes de entrar en la tierra prometida. Y solo dice: los hijos de Coré no murieron. Podemos dar por sentado que en el momento que Moisés dijo: apartaos de sus tiendas, los hijos de Coré no estaban de acuerdo con su padre y se apartaron de sus tiendas. Es la única explicación, aunque la Biblia no lo dice. Los hijos de Coré son un enorme misterio. La Biblia deja un silencio. Y quiero decir que hay un silencio de 400 o 500 años después de esto. No se vuelve a decir nada de ellos. No se sabe dónde están. No se sabe lo que hacen. Desaparecen. Y todo esto me dio tanto que pensar. El resurgir bíblico de los coreitas pasa cuando el rey David, después de pasar lo suyo, es elegido como rey, y él se instala en Jerusalén, vos sabéis que tenía el tabernáculo en Gabaón. Gabaón era el lugar del sacrificio de los sacerdotes, donde se mataban animales, y luego estaba el lugar de la perpetua adoración en Jerusalén. Cultos de 24 horas, aquí no había como para cansarse. Tenían grupos que iban pasando en la alabanza. Imaginar qué cosa tan tremenda Jerusalén, 24 horas de alabanza. Y ahí aparecen los coreitas. Aparecen los coreitas como levitas consagrados, como si no hubiera pasado nada. No ha pasado nada, solo han pasado 500 años. Pero no ha pasado nada. Está cada uno en su función, haciendo lo que tiene que hacer. Unos porteros, otros tocando el material sagrado y otros adorando 24 horas por familias, por clanes. Qué poderosa enseñanza nos da el Antiguo Testamento sobre la gracia divina. Es verdad que en algún momento pensaron que ya nunca podrían servir. Porque cuando tienes un padre que ha arrastrado la muerte a tanta gente, nadie se va a fiar de ti. Yo quiero que pensemos. Imagínate hoy en día un asesino, un violador de niños. Imagínate, sale de la cárcel, se muere de viejo y de repente te das cuenta que sus hijos viven con él y que sus hijos son tus vecinos. ¿Tú quieres ese tipo de vecinos a tu lado con tus niños delante? ¿Querrías saber que el hijo de un violador reconocido en España y un asesino vive al lado de ti? Yo creo que aunque la persona sea una grandísima persona, nadie lo va a saber. Aunque él diga: eso era mi padre, yo no pienso como él, yo amo a la gente, yo ayudo a la gente, nadie le va a creer. Nadie. Y aquí hablamos de un clan entero, una familia entera, silenciada casi 500 años. Pero cuidadito, la enseñanza no es que han sido silenciados todos esos años, en los que Dios, yo estoy segura que hizo cosas tremendas con ellos. ¿Sabéis por qué creo eso? Porque cuando resurgen, tenemos en la Biblia los mejores salmos escritos por los hijos de Coré. Tienen unos 10 salmos escritos por ellos. Y son salmos desgarradores, salmos que apoyan la búsqueda de Dios, una búsqueda de Dios insaciable. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es una locura. ¿Cómo con una herencia de rebeldía, cómo con una herencia tan nefasta sale una generación que ama tanto al Señor? Y eso es lo que quiero comunicarte hoy. Algunos tal vez tenéis un legado de maldad. Tus padres tal vez hayan tocado brujería, hechicería, tal vez. O tal vez tus padres no conocían al Señor. O tal vez has vivido situaciones de violencia, de odio, has vivido situaciones de borracheras, de cosas que realmente, o adicciones de todo tipo. Y tú dices: bueno, no voy a ser igual que ellos, pero tampoco me mejoraré un poco. O sea,
controlaré mis adicciones, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Y luego está en contraparte otros que hemos tenido un buen legado dentro de la humanidad. A lo mejor tus padres son excelentes personas, son gente incluso de iglesia que aman a Dios a su manera, son buenas personas en general, no, ni cristianos ni no cristianos, son buenas personas. Y tú piensas, mi legado es bueno. Pues la palabra que yo tengo para ti hoy es que te olvides de tu legado. Quema tu legado. Sea cual sea tu legado, aunque vengas de una familia cristiana llena del fuego de Dios. ¿Sabes por qué te digo quema tu legado? Porque dentro de ese legado hay cosas buenas y hay cosas malas de la carne. En cada legado hay humanidad. Lo que yo transmito a mis hijos, aunque busco a Dios y lo anhelo, ellos ven mi carnalidad, mi humanidad, lo ven. Lo ven. Y lo que no puedo hacer es normalizar mi humanidad y que me imiten a mí. Yo tengo que llevar a mis hijos a imitar a Cristo. No me mires a mí, vale, mis puntos fuertes, genial, pero no basta, no basta. Tengo que llevar a mis hijos a observar cómo es Cristo. No mires a tu padre, no mires a tu madre, ni lo bueno ni lo malo, mira a Cristo. Transfórmate a su imagen y semejanza, cámbiate de gloria en gloria, deja de mirar lo humano. He visto tantas veces admiración hacia lo humano que no salimos nunca de nuestros bucles espirituales. El que es orgulloso dice, bueno, he seguido un proceso, ya soy mucho menos orgulloso. Si me hubieras conocido hace 15 años, ahora soy menos. Yo era súper egoísta, o sea, si me hubieras conocido hace 10 años te arrancan los pelos. Ahora ya se notan, pero menos. Y así mentira, violencia, justicia, autojusticia, soberbia, etcétera. Dios me daba esta palabra y me decía, basta ya de contentarte con un proceso. Basta ya de decir, estoy en ello, estoy en el proceso. ¿Sabes por qué decimos eso? Porque hemos llegado a ciertos topes en nuestra vida. Sí, ya he cambiado, pero hasta aquí. En 10 años ya se verá si cambio más. Y lo que necesitamos ahora es un tiempo como los hijos de Coré. Un tiempo en el que dejo que Dios me escanee. Y entonces empiezo a mirarle a Él. La pasión por la presencia de Dios es lo único que va a cambiar mi vida. Lo único. No el mirarme yo al espejo y decir, bueno, soy bastante, porque yo creo que somos sinceros cuando decimos, soy menos orgulloso, soy menos tal, soy menos cual. Sí, pero ¿qué más da? Sigues siéndolo. Sigues viviendo en tu carnalidad. La Biblia habla de morir para vivir. Y nosotros seguimos medio viviendo para nunca morir. Y no es que vaya a morir cuando ya sea súper vieja y Dios me haya cambiado un montón. Porque se trata de rechazarme a mí misma, de rechazar mi carnalidad, de rechazar mi legado, de cortar cadenas de legado por buenas que sean y entrar en lo que Dios tiene para mí muerta. Cuando yo me muero en la cruz. Y claro, esta palabra me atraviesa a mí antes que a nadie, obviamente, y seguro que tiene más, es una bomba atómica para uno mismo, declarar esto. Pero también os digo una cosa, llevo tiempo sintiendo un bloqueo generalizado, hay cambios que no se acaban de dar. Y Dios me decía, es porque no me buscáis con un anhelo profundo. Y no se trata de, voy a disciplinar mi vida, y de tal hora a tal hora voy a alabar al Señor, y de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y de tal hora, ¿sabes qué? Eso es carne. Te vas a cansar, lo vas a hacer un día, y al día siguiente vas a dar excusas del por qué no tienes tiempo. Se trata de decir, Señor, quiero amarte por encima de las cosas que amo. Y todos sabemos lo que amamos o a quién amamos. Todos sabemos lo que nos engancha al corazón. Pero no es tan malo porque como estoy viniendo a la iglesia, estoy pegando cambios en otras áreas, no es tan malo. Pero Dios te dice hoy, ámame a mí, apasionate por mí. Como los hijos de Coré, murieron en cierto sentido para volver a vivir, para salir de las cenizas. ¿Sabéis que los coreítas siguen vivos ahora en medio de nosotros cada vez que leemos un salmo que procede de su corazón?
Sigue vivo su legado. El del padre murió, el de los hijos permanece. Y esa es nuestra visión. No lo que ha pasado antes, no lo que arrastré de antes, sino mi legado es mi pasión por Dios. Si algo tiene que imitar la gente es que amo a Dios. Tienen que verme como alguien que adora porque ama, no lo puede evitar. No es que alaba cuando toca alabar, y no me apetece, pero lo hago por obediencia. No, amo porque me desborda. Y entonces comienza un proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice el Salmo de los hijos de Coré, 84, del 1 al 4, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Madre mía, pensar de dónde procede esto. Están hablando de su contexto también histórico. Cada vez que escriben un salmo hay parte histórica en ese salmo. Está hablando del gorrión, está hablando de la golondrina. El gorrión era un pajarillo, pues que, en fin, que daba igual que se muriera, ¿no? Que cayera en el suelo, no valía nada. Un gorrión es como decir, si aún en tu casa, Señor, aún en tu presencia, un gorrioncillo que no vale nada, para ti es importante y encuentras refugio en ti. Y luego habla de la golondrina es muy libre, pero eso sí, necesita estabilidad para sus polluelos, necesita un hogar para sus polluelos. Dice que la golondrina puede poner ahí el nido porque sabe que es su hogar. Está diciendo la presencia de Dios, aunque yo no valga nada, aunque esté en una esquinita, es mejor que todo lo demás en este mundo. Y eso solo se aprende después de haber pasado por un hombre como Coré, solo se aprende en la presencia de Dios, en la humildad, No valgo nada, pero da igual, estoy en la presencia. ¿Qué importa? Que esté en su presencia. ¿Importa que me reconozcan? No. ¿Importa que me apoyen? No. Importa que esté en tu presencia, Señor. Todo lo demás es superfluo. Y también dice, hemos visto en el otro versículo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Hazme portero, Señor. Mi padre Coré decía, yo quiero poder, autoridad y reconocimiento. A mí no, a mí ponme en la puerta, porque en la puerta ya toco tu presencia, está ahí. Y yo prefiero estar ahí antes que estar en moradas de maldad. Moradas de maldad es poder, es estar en un lugar espacioso, es estar en tus tiendas con tu ego puesto en marcha. Pero estar ahí, en la puerta, aunque la gente no diga, oh, qué gran portero es, seguro que no lo dirán. Es más, aunque tú ayudes a evitar a que se metan enemigos por la puerta, no te lo van a reconocer, chico. Vas a estar en la puerta. Y el levita que está en la puerta no es un levita muy famoso ni reconocido, pero este levita lo hace con un gusto, porque dice, he valorado, he aprendido a valorar la presencia de Dios. Vemos que David es un hombre con una percepción, por eso yo digo, es verdad que tuvo sus líos con mujeres y mucha gente dice, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Porque hay que ver todo el contexto de aquel entonces y hay que ver que este hombre tenía una visión espiritual que nos gustaría a algunos tener el 2%. ¿Cómo este hombre, el rey David, vuelve a poner en sus lugares a los hijos de Coré? ¿Cómo coge sus salmos y permite que sean cantados? Dice, estos hombres funcionan y palpitan con el mismo corazón que el mío, que es un corazón que bate al unísono con el de Dios.
Qué bueno cuando percibes a gente que adora sin importarle nada. Le da igual todo. Y es tan bonito. La restauración de un linaje. Mirar que Dios no les cambia el nombre. No dice, vamos a quitar hijos de Coré porque queda feo. Vamos a llamarlo, no sé, con otro nombre. No les cambia el nombre. Porque Coré es una historia de gracia. No te va a cambiar el nombre. A lo mejor la gente te conoce de cierta manera. Buah, este tiene un problema de orgullo. Este es un violento que flipas. Dios no te va a cambiar el nombre. Lo que va a cambiar de tal manera tu identidad que cuando la gente te vea dice, madre mía, tu nombre ha cambiado de significado. Tu nombre ya es presencia de Dios. Es más, tu nombre es secundario. A veces damos tanta importancia a nuestro nombre. Durante años yo me enfadé tanto porque me llamaban como mi madre y me enfadaba. Porque mi madre se llama Lidia y yo Loida. Y la gente no me veía. Entonces llamaba Lidia. No era porque se confundieran, es que no me veían. Y yo me enfadaba tanto y tienen que saber que me llamo Loida, yo soy Loida. Y peleé unas tonterías. ¿Qué más da? Llámame como quieras. Lo que importa es que digas, esa tiene algo. Esa tiene presencia, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero adorar. Como Dios me guía a mí, porque cada uno somos diferentes, pero yo quiero esa presencia. ¿Y cómo se revierte una maldición? Pues creo que he dejado claro, las maldiciones se revierten al revés. No soy menos orgulloso, no soy menos o soy más santo, soy más. No, si tu origen es de orgullo, tu resultado es humildad. Es decir, nosotros hablamos de un proceso en el que soy menos, pero en la Biblia no aparece un proceso. En la Biblia dice que el soberbio tiene que ser manso. Es lo contrario, se revierte. Y tú puedes decirme que el apóstol Pablo metió la pata en alguna ocasión, o Pedro, se ve sus caracteres, pero Dios mío, esa gente moría, les corregían y morían. Desaparecían. Nosotros necesitamos 50 años de proceso y a veces tengo mis dudas si estamos en algún proceso. El que es mentiroso no mienta más. El que es violento sea pacificador. No, pero si me tocan a mi familia, yo por mi familia, violento. Pacificador. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ya, pero si los que me maldicen son de la iglesia, voy a por ellos. O si tocan a mi hijo o mi hija, Humildes, pacificadores, mansos. Y creo que para eso Moisés ha sido un gran ejemplo, ¿no? El hombre más manso de toda la tierra. Dice que prefiero el lugar más bajo en la presencia de Dios que el lugar más alto fuera de él. Prefiero que jamás se me vea, pero ahí, a que fuera se me exalte, se diga lo valioso, valiosa que soy, pero sin Dios. Jesús también dijo lo mismo, el que quiera ser el mayor, sea servidor. El que se humilla será enaltecido. Pero Dios lo hace. Tú no necesitas decir, yo soy súper humilde. Dios te pone en tu lugar. El verdadero valor está en nuestra cercanía con Dios. Cuanto más yo valoro su presencia, entonces todo lo demás va cayendo. ¿No te has dado cuenta que después de un retiro de estos ungidos de poder, de unción, de tal, tú sales, has estado en la presencia de Dios que a lo mejor otras personas te han impartido por tener unción? Y en ese tiempo, cuando tú sales de ahí, es como que cosas van cayendo de por sí mismas. Cosas que antes hacías o decías, dices tú, uy, esto no está tan bien como yo pensaba, porque sales de un lugar que estaba lleno de la presencia. Ahora pasan los días y puedes decir, tampoco es tan malo, y vuelves a tus viejos hábitos. Si yo vivo constantemente buscando esa presencia en mi hogar, en mi intimidad, va a pasar lo mismo, pero no va a haber como una transición de voy para aquí, voy para allá. No. Hay cosas que yo misma voy a decir, ¿cómo se me ocurre hacer esto? ¿Cómo se me ocurrió decir esto?
Perdóname, Señor. Y ahí entra el arrepentimiento. Si quiero vivir cerca de Dios, tengo que vivir arrepentido, constantemente arrepentido. Preparando esta predicación dije, no sé si esto ha sido bueno, porque entra una conciencia de mi pecado que es casi desagradable. Vale, Señor, pero si yo en esto he cambiado, tú has visto que yo tuve... ¿qué más da? Y Dios te mira y te hace así con la cabeza y dices, bueno, niéguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame. Oramos por herencias, oramos por cortar. Y en esta mañana no hemos acabado, vamos a orar, vamos a declarar, mientras luego llamaré al grupo de alabanza. Vamos a dar 7 vueltas, pero 7 vueltas en el espíritu y vamos a romper cosas. Sí que hay que romper, todavía no, sí que hay que romper ataduras de nuestros padres. Y lo que me venía, sobre todo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Realmente Jesús se ha convertido en eso para mí? Déjame tirada en la calle, pero no me quites a Jesús. Déjame sola, pero no me quites a Jesús. ¿Realmente hemos llegado a eso? ¿Hemos llegado a esos niveles de buscar la presencia de Dios por encima de todo? Cuando la vida se convierte en pasión por Dios, y eso es algo que debemos orar, entonces todo lo demás ya no necesito estar midiéndome constantemente. Hay un error que cometemos constante en general. Estoy mirándome a mí mismo y digo, he progresado, soy mejor que antes o que otro, da igual. Y cuando estamos tan atentos a nuestro propio espejo, a nuestra propia imagen, no avanzamos. Sin embargo, cuando yo miro constantemente a Dios, ¡buah! Él es perfecto, Él es increíble, y empiezo a ser atrapada por Jesús mientras lo contemplo, entonces comienzan a haber cambios en mi vida que ni me doy cuenta de ellos, porque el fuego de su presencia va cambiando cosas en mí. No se trata de emociones, de sentimientos, no se trata de que alguien venga y llore por ti. Se trata de que tú empiezas a poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú empiezas a mirarle a Él, cómo caminó en la tierra, cómo se ha movido, cómo ha tratado a la gente, y lo empiezas a ver, y hay cosas dentro de ti que empiezan a soltar amarres. Entonces sí hay que cortar ligaduras y ataduras genéticas y espirituales y legados. Sí, hay que cortarlos. Pero tenemos que vivir constantemente en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo que me viene con claridad es la mente. Hermanos, estamos siendo atacados constantemente en nuestras mentes, constantemente en este lugar del mundo, con redes y con todo lo que se mueve. En otros países son otras cosas. Aquí en España somos presos de nuestra mente. Satanás hace su Pascua con la mente de la iglesia. Pensamientos de enfermedad, pensamientos negativos, pensamientos de humillación, que no es humildad, humillación propia. Y Dios me lo enseñó en mí misma. Un montón de pensamientos y dentro una mentira. Pensamientos, mentira. Eso cambia completamente mi enfoque de cómo me veo yo, cómo veo a Dios, cómo camino mi vida de fe. Y tenemos que aprender a entregar nuestras mentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Obviamente, si luego estoy 30 horas conectado o haciendo cosas que no le agradan a Dios o simplemente distrayendo mi mente, el Espíritu Santo no va a tener facultades ahí para hablarme. Va a ser difícil. Tampoco digo que hay que leer la Biblia 24 horas, pero sí entender que mi mente es atacada constantemente. Y tengo que pensar como pensaba el apóstol Pablo, que decía, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Conocimiento. He tirado a la basura todo. ¿Y los sentimientos de Pablo? ¿Alguien habla de ellos? No están. No.
es que dan igual. Lo más importante es mi voluntad y mi mente. Cuando Satanás tiene control sobre esto, va a hacer con tus emociones lo que le da la gana. Te vas a enamorar de quien no debes. Vas a hacer cosas que dices tú, pero ¿por qué hace estas cosas? Cuando Dios toma el control de esto, entonces voy a andar firme en el camino que me toca andar. Y probablemente mis sentimientos y mis emociones se van a reajustar en algún momento. No sé si me estoy dando a entender, igual es mucha información de golpe, pero sí que mientras amo a Dios, tengo que entregarle el control de mi cabeza, de mi mente, de todas mis prioridades. Él es mi legado, Él es mi legado. Yo estoy con Él en los lugares celestiales. A mí es una frase que me ha costado muchísimo entender, porque yo estaba en el suelo, como los polluelos, por ahí. Pero vivir en la presencia de Dios es que esto ya está arriba. Desde arriba empiezas a vivir tu vida aquí abajo. No es al revés. En la negación del yo está la muerte, como los hijos de Coré de casi 500 años. Pero cuando Dios retoma tu vida y retoma lo que quiere hacer contigo, entonces Él te va a usar poderosamente. Y ya no se va a tratar de soy menos, ya soy menos egoísta, ya soy menos... No, voy a hacer lo que Dios ha hecho de mí. Un hijo suyo con el valor que me ha dado, y voy a caminar por el camino que Él quiere que yo camine, y me dará igual que me pongan aquí, allí o allá. Mientras esté en la casa de Dios me da lo mismo. Yo quiero presencia y quiero contaminar presencia a otras personas. Todo lo que toque, que la gente diga yo quiero lo que tiene este, yo quiero lo que tiene esta. Así que voy a llamar al grupo de alabanza. Yo entiendo que hablo a la mente, pero el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Entiendo también que como pentecostales le hemos echado muchas culpas a las herencias que hemos recibido. No, si conocieras mi familia, verías la obra que Dios hizo en mi vida, ¿eh? Sí, y todo lo que falta, ¿qué? Tenemos que empezar a caminar en fe. Tenemos que empezar a declarar cosas que no son como si fueran. Tenemos que empezar a enamorarnos. Señor, yo me voy a enamorar de tu presencia. Yo voy a buscarte a ti más que cualquier otra cosa en el mundo. Y es verdad que ahora podría haber hecho una canción que dijera yo quiero enamorarme más de ti, o yo te busco. Podía haber cantado eso, pero la palabra que Dios me daba es las mentes están atadas. El otro día, el miércoles, se nos hablaba de una atadura muy particular que era, ¿cómo se llama? El espíritu de estupor. Las mentes están en estupor, estoy paralizado, estoy atado en mí mismo, no me muevo, no me despierto. Dios dice despiértate y no me despierto. Y ataduras mentales, generacionales y mías. Hoy no es momento para que ores por nadie, nos vamos a poner de pie. Y vas a orar por ti mismo. No importa que te creas que estás a un grado de espiritualidad muy alto o muy bajo. Vamos a empezar a orar por nosotros mismos. Vamos a declarar que todo lo que ha atado nuestras vidas durante tiempo hasta el día de hoy va a soltarnos en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que todo lo que me impide amar a Dios, como lo hacía el apóstol Pablo, va a caer en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que las cosas viejas pasaron y que el poder del Evangelio es dinamita, revienta lo viejo y lo hace todo nuevo. El poder del Evangelio no es modificarme un poquito, hacerme mejor persona. El poder del Evangelio revienta como dinamita todo lo que soy, todo mi legado, bueno o malo, todo lo transforma, todo lo hace nuevo. Así que vamos a dar 7 vueltas hasta que empecemos a ver cómo pensamientos humanos, carnales, demoníacos empiezan a soltar nuestras mentes y nuestras vidas. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Tu palabra cumplirá.
lo que has dicho, hecho está. Daré 7 vueltas, daré 7 vueltas, daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. En la mente lo declara. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Tu palabra cumplirás, lo que has dicho, hecho está. Daré 7 vueltas, daré 7 vueltas. Yo daré 7 vueltas, daré 7 vueltas. Con mi adoración los muros caerán. Con mi grito el sofá sonando está. Con mi adoración los muros caerán. Con mi grito el sofá sonando está. Dale 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Tu palabra cumplirás, lo que has dicho, hecho está. Daré 7 vueltas, daré 7 vueltas. Yo daré 7 vueltas, daré 7 vueltas. Con mi adoración los muros caerán. Como en Jericó el sofá sonando está. Con mi adoración los muros caerán. Como en Jericó el sofá sonando está. Yo adoro a Dios que ha ganado las batallas. Hay victoria, Si Él lo hizo ayer, también lo puede hacer ahora. hay victoria, Yo adoro a Dios que ha ganado las batallas. hay victoria, Si Él lo hizo ayer, también lo puede hacer ahora. hay victoria. La enfermedad no ganará esta batalla. Hay victoria, el enemigo nunca ganará esta batalla. Hay victoria, Hay victoria. victoria, 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 victoria. Hay victoria, 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 victoria. Con mi adoración los muros caerán. Como en Jericó el sofá sonando está. Con mi adoración los muros caerán. Como en Jericó el sofá sonando está. Hay victoria. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por las redes. Dios os bendiga. Nos vemos el miércoles. Y vamos a tener ahora nuestro tiempo de ofrenda. Mientras seguimos exaltando a Dios. Aleluya. Dios sea exaltado.